¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos. Estamos una vez más aquí en el seminario mensual de la luz del capítulo de SPY estudiantil de la UAM Azcapotzalco. Hoy tenemos el gusto y el placer de saludar al doctor Lenin Francisco Escamilla Herrera. ¿Cómo estás, Lenin? Hola David, buenas tardes, muchas gracias por tenerme por acá. Gracias, ¿no? Pues el honor y el placer es nuestro, Lenin. Pues hoy el doctor Lenin nos va a platicar un poquito sobre el efecto fotoacústico. Les platico, Lenin tiene el grado de doctor en física por la Universidad de Guanajuato y tiene muchos artículos publicados en temas de termodinámica, física estadística, gravitación y varios temas, ¿no? E igual el doctor Lenin ha tenido varias estancias y estancias postdoctorales y de investigación, tanto en México como en el extranjero. Actualmente, Lenin se encuentra en el Instituto de Ciencias Nucleares en un puesto postdoctoral. Entonces, pues, sin más preámbulos, yo creo que Lenin, la palabra es toda tuya y adelante. Bueno, pues muchas gracias David de nueva cuenta, gracias por tenerme por acá. Y pues sí, como dices tú, este tema que me pediste que les compartiera el día de hoy, es un tema curioso, ¿no? Porque como bien lo mencionas, yo tengo una formación en el área de mecánica estadística y de termodinámica, pero siempre hemos trabajado en las colaboraciones en las que he estado en la parte de termodinámica de agujeros negros, de sistemas gravitacionales, cosas raras, ¿no? Incluso ahorita en el Instituto de Ciencias Nucleares, pues estoy en el departamento de gravitación y teoría de campo haciendo cosas de gravedad también, entonces, y termodinámica, ¿no? Y física matemática en general. Pero este trabajo, pues es un trabajo, esta idea del efecto fotoacústico es una cosa que es un problema que yo veo muy interesante porque es un problema interdisciplinario, es un problema que surge desde un lado puramente práctico, pero que se ha ido hacia un desarrollo bastante interesante en la parte de tanto de termodinámica y mecánica estadística como la parte de óptica, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí le puse a mi plática el efecto fotoacústico, qué es, para qué sirve y qué entendemos, porque estaba pensando el título, estaba pensando así como ideas diferentes, pero creo que este es como este título creo que es como la idea más importante, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve? Y bueno, sobre todo qué tanto entendemos que a la fecha, pues lo tenemos bien manejado, se tiene bien manejado a nivel experimental y todo, pero la parte teórica todavía es un poquito vaga, entonces es ahí donde yo he venido trabajando en estas cosas junto con algunos estudiantes, pero bueno, yo aquí les puse esta imagen tan interesante que ahorita vamos a ir platicando un poco de ella y creo que resume la aplicación más fundamental del efecto fotoacústico que vamos a ir discutiendo, ¿no? Entonces, primero, déjenme avanzar aquí. Les voy a ir presentando un poco si me hace caso, esto, ahí está. Sí, de la estructura de la charla, ¿no? ¿Qué vamos a hacer primero? Pues les voy a dar una introducción a este asunto del efecto fotoacústico. Luego vamos a hablar del efecto fotoacústico en sí. Y luego pues les voy a hablar de cuándo se descubrió a lo que se hace ahora en estos días con el efecto fotoacústico. Luego los fundamentos físicos, que es donde digamos que están más escabrosas las cosas. Y luego vamos a hablar, esta si nos da tiempo, porque esta va a ser una sección ahí interesante, pero si nos da tiempo, pues lo tocaremos con detalle. Y por último ya vamos a hablar un poco sobre las perspectivas, ¿no? del efecto fotoacústico. Aquí les pongo otra imagen bonita de un cerebro en una imagen fotoacústica. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, para comenzar, creo que el efecto fotoacústico es interesante principalmente por una cosa que ha pasado mucho en los últimos años. Esto es una cosa muy reciente, ¿no? Aunque no es tan famosa como otros asuntos teóricos, como por ejemplo la cosmología, que ahora pues, ustedes van y buscan videos de YouTube, buscan artículos científicos, lo que sea, artículos de divulgación, incluso esto suena mucho, y el efecto fotoacústico no suena tanto. De hecho, es poco probable que hayan escuchado hablar de él antes, ¿no?
Pero bueno, creo que es importante decir que el efecto fotoacústico ha provocado un boom grande en la parte de ciencias aplicadas, sobre todo en la parte de biomédica. ¿Por qué? Porque gracias al efecto fotoacústico se ha venido desarrollando un montón de técnicas en años recientes que tienen que ver con el desarrollo de protocolos de diagnóstico que pues han venido como a revolucionar un poco las cosas como las veíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto fotoacústico en general se considera como un método no invasivo, es decir, por ejemplo, les voy a adelantar un poquito la idea que traigo en mente. Se ha buscado querer hacer diagnóstico de cáncer con este método y es un método que pues no requiere hacer una biopsia como tradicionalmente se hace, ¿no? Que pues uno cuando alguien se enferma de cáncer, una de las maneras más evidentes o más certeras de hacer el diagnóstico es abrir a la persona y cortarle un pedazo del tumor. Y bueno, o de la masa que se sospecha que es cancerígena, ¿no? Y ya pues, se hacen muchas pruebas biológicas y se determina si es un tumor. En este caso, pues bueno, es un proceso bastante invasivo que no deja al paciente, eh, bueno, y esto cuando se pueden hacer además, ¿no? Pero es un proceso que no deja al paciente sin daño, ¿no? Entonces puede ser bastante eh, desastroso. Entonces, bueno, en principio, pues es un método no invasivo, el efecto fotoacústico, la creación de protocolos de diagnóstico con este efecto. También es un método que es relativamente económico, ya que no requiere grandes cosas, ¿verdad? No requiere grandes equipos, como por ejemplo un aparato de imagen magnética, por ejemplo, que pues cuesta millones de dólares, que se espera que sea de alta confiabilidad. Y además otra de las cosas es que pues no usamos radiación ionizante, porque para hacer, básicamente, pues el nombre de efecto fotoacústico lo dice todo, ¿no? Es luz y pues sonido, básicamente. Entonces, no usamos rayos X, por ejemplo, no usamos nada que pueda tener otras efectos pues negativos, ¿no? Hacia el paciente. Entonces, bueno, justo este desarrollo de protocolos de diagnóstico, pues es básicamente, ha crecido mucho en la parte de la investigación. De hecho, aquí yo les enseño una captura que hice me puse a buscar en Google Fotos para esta presentación. Y pues viene ahí, ¿no? Cuando le pones Photoacoustic Imaging, pues encuentras todas estas imágenes bonitas, que son imágenes de investigación, muchas, que se obtienen que se han estado obteniendo, ¿no? De tejidos in vivo, o sea, en el tejido de las personas y ex vivo, ¿no? Fuera de ellas. Entonces, bueno, ese, digamos, es la parte importante de por qué estudiar el efecto fotoacústico. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar un poco antes de comenzar ahora sí con lo que es el efecto fotoacústico, pues les iba a hablar un poco de lo que es, de quién se encarga de estudiar este efecto, ¿no? Pues básicamente es la fotónica, que pues es esta área de la física que pues básicamente se dedica a estudiar la detección y a manipular la interacción que hay entre la luz y la materia. Obviamente esta interacción puede ser a diferentes niveles en diferentes regímenes, pero bueno, esta básicamente, digamos que lo importante es que nació a finales de los 50, cuando se empezaron a desarrollar primero el máser y luego el láser, y bueno, la óptica no lineal en los 70s, ¿no? Y bueno, pues ahorita es muy importante en la parte de investigación porque, bueno, pues hay bastantes aplicaciones que están sacando para la parte de fibras ópticas, de guías de onda, de cristales fotónicos, ¿no? Pero bueno, o sea, básicamente lo que estamos hablando es interacción de luz-materia, pero a bajas energías en este caso, ¿no? Entonces, bueno, déjenme pasar a la segunda sección. Nada más que aquí creo que esto no me salió tan bien, pero bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, ¿qué es el efecto fotoacústico? Ahora sí vamos a definirlo, ¿no? Pues bueno, el efecto fotoacústico básicamente es generar ondas mecánicas, o sea, sonido. Básicamente generamos sonido utilizando radiación electromagnética, que en este caso vamos a usar luz, ¿no? O sea, ya sabemos que dentro del espectro electromagnético pues tenemos diferentes tipos de radiación, pero pues lo que nos interesa a nosotros es usar luz porque estamos hablando de energía, luz visible porque estamos hablando de energías más bajitas, ¿no? Entonces, bueno, este efecto se consigue ya sea modulando la luz, bueno, se tiene que modular la luz para producirse y no todos los materiales son capaces de producirla, pero bueno, tenemos que considerar para empezar, para producir este efecto, luz pulsada.
Y es interesante porque este efecto se descubrió en, bueno, aquí está, por ejemplo, ¿no? Un detector láser que vemos aquí, que está pulsándose y estamos en un tejido vivo en este caso, y hay algo que hace que se produzcan las ondas mecánicas, ahorita lo vamos a platicar con más detalle, y luego tenemos un detector ultrasónico, un transductor que básicamente, pues, un micrófono puede ser, ¿no? Un micrófono ultrasónico, o cualquier tipo de transductor. Bueno, en este caso, si quisiéramos medir ondas térmicas, pues sería un pirómetro, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos tratando de medir justamente la parte mecánica, que es el sonido, ¿no? Entonces, bueno, este efecto fotoacústico se descubrió ya hace un buen tiempo. De hecho, no es algo nuevo, ¿no? Se descubrió a finales de 1800, de los 1800, lo descubrió Alexander Graham Bell, curiosamente, ¿no? O sea, ya ustedes saben, bueno, está disputado ahorita el asunto de si él inventó o no el teléfono, pero bueno, o sea, lo patentó y ya después, bueno, viene todo este rollo de revisionismo de si es o no él realmente el inventor del teléfono. Pero básicamente él se dedicó a estudiar la luz y el sonido porque pues bueno, el sonido en general, porque su madre y su esposa eran sordas. Entonces, de hecho, él, pues básicamente pues fue como la investigación que realizó pues para ayudarlas en mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que quiso hacer Alexander Graham Bell, pues fue centrar su atención en la transmisión de luz del sonido a través de la luz, justamente. O sea, básicamente es una idea temprana de lo que es la transmisión inalámbrica del sonido, ¿no? Lo que ahora hacemos a través de las ondas electromagnéticas cuando usamos nuestro celular, ¿no? Pero bueno, digamos, una idea análoga en ese sentido. Entonces, bueno, aquí déjenme cambiar. Ok. Entonces, ¿qué hizo Alexander Graham Bell? Nada más, esto es para nada más para cerrar un poco esta parte de histórica. Básicamente, lo que él hizo fue que en 1873, esta parte, de hecho, todavía ni siquiera patentaba el teléfono lo patentó un par de años después, me parece, si mal no recuerdo, que él descubrió que algunos materiales exhibían propiedades interesantes, ¿no? Que es, por ejemplo, el selenio, en este caso, este no metal selenio, descubrió que era fotosensible, lo que significa que básicamente pues algunas de sus propiedades físicas cambiaban cuando lo exponías a la luz, ¿no? O sea, por ejemplo, en concreto creo que ellos descubrieron la parte de la variación de la resistencia eléctrica. Si ustedes aumentaban la luz, disminuía la resistencia, y si bajaban la luz, aumentaba la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho, pues dentro de las personas que trabajaron en este grupo, pues hay un investigador que se llamaba A.C. Brown, que fue el primero en reproducir sonido al proyectar luz justamente en un diafragmita de selenio. Entonces, bueno, esto lo conectaban con una batería eléctrica para darle corriente y poder hacer esa transmisión de sonido, esa reproducción de sonido, ¿no? Y después, en 1880, básicamente, pues fueron los primeros, tanto Alexander Graham Bell como su asistente, que se llama Charles Stanier, que era un fabricante además de instrumentos ópticos, fueron los primeros en transmitir estos mensajes de voz, ¿no? De forma inalámbrica. Y ellos patentaron este dispositivo que se llama fotófono, que básicamente lo que hace, como pueden ver ahí, pues del extremo derecho de la imagen, tienen ustedes un espejo que recibía luz del sol y eso iluminaba a un diafragma, un disco giratorio o ondulado que justamente estaba ranurado, que producía sonido y pues eso se proyectaba a través o sea, justamente el rayo caía a la vibración, al diafragmita que tenía, que está cerca de la boca de la figura aquí, y eso pues producía las ondas acústicas que se transmitían, ¿no? A través de la luz. Entonces, bueno, ok. Y bueno, aquí está, ¿no? Nada más esto se los dejo, se los pongo aquí nada más para cerrar un poco más o menos el círculo, que pues básicamente vienen las de luz, ¿verdad? Como pueden ver en el espejo, chocan una celda de aluminio, se proyecta en una boquilla que tiene un espejo que vibra, justamente en un espejo flexible, y se proyecta hacia un espejo parabólico que recolecta toda la luz, que está conectada a una celda de selenio, y esa celda de selenio, pues básicamente es la que produce el efecto fotoacústico aquí, ¿no? Entonces, bueno. Ok, ese es el fotófono. Pero bueno, pues justamente, o de manera curiosa, pues obviamente esto es un fenómeno raro, ¿no? Que ustedes puedan transmitir sonido a partir de la luz es un fenómeno que pues la gente no se esperaba en el siglo XVIII.
Y entonces, pues mucha gente en este momento, después de que presentó su idea, de que patentó su idea, porque pues antes que nada no sé, era norteamericano o canadiense, pero bueno, lo que sea, pues tenía esta mentalidad capitalista y pues patentó primero su invento antes de hacer otra cosa, ¿verdad? Y pues lo que pasó fue que después la gente se empezó a investigar sobre lo que llamaron el efecto radiofónico. En este caso, ese nombre ya no se quedó, pero es el nombre que le daban. Y entre ellos, pues tenemos a Lord Rayleigh, este científico inglés muy famoso, que pues básicamente lo que hizo pues fue proponer una explicación a este fenómeno, diciendo que pues este fenómeno pues se producía debido a la vibración, bueno, más bien era debido a un calentamiento que había entre las placas, ¿no? Un calentamiento, un gradiente de temperatura, básicamente. Luego también llegó Röntgen y Tyndall, que de hecho luego le dieron el nombre del efecto a ellos dos, y mostraron que el efecto también pasaba en los gases, o sea que no estaba restringido cuando tú tenías un espejo sólido, un disco completo, ¿no? Y eso es curioso porque parece que también se presentaba independientemente de que tuvieras no sé, un disco de 1 metro, a que tuvieras un átomo, bueno, una molécula, ¿no? De gas. Entonces, bueno, y pues también Alexander Graham Bell, otra de las cosas que encontró es que justamente la intensidad del sonido que se producía dependía mucho de la longitud de onda que ustedes le estaban aventando. Y esto va a ser importante para lo que vamos a discutir después. Entonces, bueno, esto lo que quiere decir es que el proceso de absorción, pues, tiene que ser, eh, bueno, el proceso de absorción óptica debe de ser, perdón, no, el proceso es atribuido a un proceso, al efecto es atribuido a un proceso de absorción óptica y del material que están ustedes utilizando. Entonces, bueno, y lo importante aquí creo yo es que, es decir, que pues en esa época la parte tecnológica pues no estaba suficientemente desarrollada para seguir con la investigación de este efecto, ¿no? Entonces, después de los años finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón, pues básicamente el efecto fotoacústico desapareció de la parte de la investigación, ¿no? Científica. ¿Por qué? Bueno, porque pues si ustedes imagínense, si están usando longitudes de onda más altas de luz, pues entonces el sonido va a empezar bueno, va a dejar de ser audible, de hecho. Entonces, bueno, luego suele la detección depender, en este caso la detección dependía mucho del oído humano y pues bueno, es como hacer ciencia como la hacía Galileo, ¿no? Básicamente dependiendo solamente de los sentidos. Entonces, obviamente lo que se necesitaban era una serie de instrumentos de medición mucho más finos y precisos que pudieran determinar o que pudieran hacer mediciones apropiadas para poder entender mejor el efecto. Entonces, esto no pasó sino hasta el siglo, déjenme avanzar esto para pasar a la siguiente parte. Esto no pasó hasta entrado el siglo XX, con dos inventos bastante importantes, ¿no? Que es, pues básicamente el micrófono, un tipo de transductor en particular, el micrófono, eh, y bueno, que nos ayuda a detectar frecuencias no audibles de sonido, ¿no? Vibraciones mecánicas que están más allá de lo que nuestro sentido nos permite detectar, que es más allá de los 20.000 Hertz, que son pues lo que consideramos ultrasonido, ¿no? O más abajo de los 20 Hertz, más o menos por ahí andamos, aunque ya a mi edad, pues ya seguro ya escucho menos que eso. Entonces, bueno, el segundo invento importante, pues es justamente eh, el láser, bueno, que ya sabemos, ¿no? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que pues permitió utilizar radiación coherente, que digamos que pues obviamente hay un cierto ancho en la longitud de onda que produce un haz de láser, pero bueno, digamos que te da generalmente longitudes de onda monocromáticas, ¿no? O sea, de una sola longitud de onda. Y bueno, también moduladas, ¿no? Que bueno, en este caso pues estoy hablando del láser pulsado, porque recuerden que es un ingrediente importante para poder producir este efecto que haya, y lo vamos a discutir después porque es así, ¿no? Para que haya este efecto de fotoacústico. Entonces, bueno, continuando, déjenme, regreso, ¿verdad? Aquí está. Sí. Entonces ahora les voy a hablar un poco de las aplicaciones, ¿no? Bueno, básicamente nada más para cerrar esta parte histórica, el estudio moderno realmente del efecto fotoacústico comenzó hasta 1938, que básicamente, como les decía yo, ahí tenemos esa referencia que es básicamente
Tyndall-Röntgen, perdón, Optoacoustic Effect. Ese es el otro nombre que se le da al efecto fotoacústico. Perdón, ahí bueno, un error de dedo. En realidad, bueno, lo tradujo, no sé por qué, ya saben. Pero bueno, básicamente esto ahora moderno, en una perspectiva moderna, el efecto fotoacústico se ha aplicado en diferentes problemas, como por ejemplo en la caracterización espectroscópica de materiales, ya que lo entendemos mejor, ¿no? Y ahorita todavía no les he explicado cómo, o sea, además de lo que les mencioné al principio de la definición del efecto fotoacústico, quiero dejar la explicación de cómo es este fenómeno, porque es justamente una de las partes importantes del entendimiento que tenemos del fenómeno. Pero bueno, lo que sí ha pasado es que mucha gente lo ha empezado a usar en las últimas décadas para diferentes cosas, ¿no? Como esto que les menciono, la caracterización espectroscópica de materiales o la identificación de contaminantes y trazas de sustancias químicas en diferentes medios, ¿verdad? También la han usado para caracterizar huesos, ¿sí? Para ver qué tal están los huesos, que si hay osteoporosis o no, dependiendo de la densidad que tengan. Detectar glucosa incluso también, ¿no? En sangre, justamente. Y pues la más importante de todas, que creo que es lo que les mencioné al principio, la generación de imágenes mediante el ultrasonido para el diagnóstico no invasivo y en particular de algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, estas imágenes que les pongo aquí de la mano son variaciones de las que les presenté al principio, pues son imágenes producidas al aventarle luz láser a la mano de un paciente y pues, bueno, pues ser el investigador en este caso y generar este mapa de las venas, ¿no? Que ahí pues justamente esta muestra, la mano, en este caso, quien produce el efecto fotoacústico en este caso son las partículas de hierro que están en la sangre, ¿no? En este caso, las partículas que están en la hemoglobina de la sangre. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Justamente, entonces, bueno, digamos que como les mencionaba, esto nada más es retomar lo que les acabo de decir, que básicamente, pues, justamente la aplicación más importante es esta generación y reconstrucción de imágenes de diagnóstico de importancia biomédica, porque bueno, déjenme regreso para que la vean, pues si aquí no tienes que abrir a la persona y puedes ver si hay algún trombo o si puedes ver si hay algún problema de circulación en general, pues es bastante interesante, ¿no? Sin tener que abrir a la persona. Nada más le dices, pon la mano aquí, te aventa un láser, ¿no? Que bueno, ya la gente lo hace cuando se va y se quita los vellos del cuerpo o se quiere borrar un tatuaje, ¿no? Obviamente, pues bueno, esos son láseres de mayor energía, pero bueno. Entonces, ok. Entonces, bueno, básicamente, pues el proceso general en el cual se pueden producir estas imágenes es el siguiente. Básicamente lo que se hace es irradiar con láser el tejido muestra, o sea, o la persona, básicamente, y esperar que se produzca el ultrasonido, porque va a haber partículas en esa muestra que van a absorber esta radiación y van a absorber la luz y lo que van a producir es sonido en respuesta. Entonces, básicamente lo que hacemos es que lo que se va a detectar son las ondas de sonido producidas por la deposición de energía en forma de luz en el tejido, ¿no? Y bueno, básicamente lo que se hace después es que una vez que ya tenemos estas ondas que se propagan, que bueno, como están en general en el rango del ultrasonido, que eso no lo he mencionado, pero bueno, no lo he mencionado por qué, pero bueno, ahorita lo voy a decir. Básicamente las detectamos con micrófonos, ¿verdad? O con los transductores adecuados. Y se analizan todas estas señales fotoacústicas, estas señales de sonido, en una computadora. Bueno, con electrónica y computadora se analizan y pues se reconstruye una imagen, ¿no? Y esto es lo que se le llama el problema inverso fotoacústico. Ya saben ustedes que, bueno, no sé, normalmente cuando decimos problema inverso en física, pues queremos decir que que obviamente tenemos un montón de información y queremos reconstruir, en este caso, de dónde viene esa información, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que queremos es hacer eso. Y de hecho, esto tiene mucho, mucho que ver con algo que les voy a mencionar al final. Ahorita no les voy a hacer el spoiler, pero sí es importante decirles que tiene mucho que ver con el futuro de lo que se va a hacer en la fotoacústica. Pero bueno, y ya se está haciendo, de hecho. Entonces, bueno, aquí les dejo un esquema, ¿no? Básicamente tenemos un lásercito
tenemos una muestra, que en este caso pues es esa plaquita. Ah, bueno, estas imágenes las hizo mi estudiante, Jorge Enrique Alba, que bueno, está a punto de titularse, entonces le agradezco a él por cederme sus imágenes sin su conocimiento, pero bueno, creo que era más fácil usar estas imágenes, entonces, bueno, gracias Enrique. Y bueno, entonces les mencionaba, tenemos un láser en esta posición 1, ¿verdad? Una fuente de luz pulsada. Irradiamos con ese láser una muestra, que es la parte 2, y tenemos detectores, los transductores, nuestra regla de transductores, que puede ser varios, no necesariamente es uno solo, podemos tener varios detectores, y todos esos transductores recolectan la señal acústica, la convierten en una señal eléctrica y la mandan pues, a la parte electrónica, que es la 5, y luego a la computadora, donde tenemos un montón de datos que pues finalmente reconstruimos en unas imágenes, ¿no? Bueno, esto es más difícil de lo que realmente aparenta el proceso, porque pues, ustedes tienen un montón de datos y bueno, ya los que anden por ahí trabajando en ciencia de datos quizás sabrán a dónde voy, pero bueno, eso lo discutiremos más adelante, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente reconstruimos imágenes como estas. Obviamente, las imágenes que se están obteniendo de manera normal o digamos de manera ordinaria, sin demasiado trabajo todavía de la parte de los algoritmos, son imágenes que tienen problemas de mucha resolución, no se ve gran cosa, es difícil distinguir lo que estamos haciendo. Y entonces, obviamente, son imágenes que, pues, para el diagnóstico biomédico no sirven tanto, ¿no? Entonces hay que hacer un montón de cosas de trabajo extra que se requiere para poder obtener imágenes como esa que se ve tan bonita, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿por qué? Bueno, aquí vamos a empezar ahora sí justo con la parte que tenemos que considerar, ¿no? Porque, bueno, al ser una parte biomédica, pues obviamente hay aspectos éticos y aspectos técnicos que tenemos que considerar para poder llevar a cabo esta generación de imágenes fotoacústicas de interés biomédico, ¿no? Para diagnóstico. Entonces, el primero, pues es que no tenemos que olvidarnos que los arreglos de transductores sensibles son costosos, ¿no? No es barato. Hasta que no se haga más masificada la tecnología, pues obviamente va a ser caro, ¿no? Va a ser caro producir estos. Y digamos, es uno de los factores que frena mucho el crecimiento de esto, pues ese es el factor económico, principalmente en países en desarrollo como en México, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que tenemos que considerar, perdón, es elegir una fuente de iluminación apropiada, ¿no? Porque, bueno, si nos pasamos un poco de energía, pues el diagnóstico, el remedio termina siendo peor que la enfermedad y le podemos dejar un hoyo ahí al paciente. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de energía que vamos a depositarles, ¿no? Entonces, bueno. Y otra cosa que tenemos que considerar es el ancho del pulso láser, porque, bueno, esto va a determinar justamente el rango de frecuencias que vamos a obtener a la salida, ¿no? En la parte del sonido. Normalmente estamos trabajando entre el rango de las decenas no, de los cientos de megahertz y llegamos hasta las decenas pues sí, de gigahertz, más o menos por ahí andaba, si mal no recuerdo. Y bueno, la otra cosa es que, pues bueno, a pesar de que si bien es cierto que hay que cuidar el ancho del pulso, una cosa es que cuando usamos, y esto viene de la parte técnica, no lo voy a mencionar demasiado porque luego puede ser un poco difícil, pero básicamente a un mayor ancho de banda, pues ustedes pueden mejorar la resolución porque van a obtener diferentes tipos de ondas de sonido. Entonces, bueno, es un problema, es un compromiso que tienes que hacer, ¿no? Una por otra. Pero bueno. Aquí les dejo, por ejemplo, este perfil temporal que muestran las ondas de sonido. O sea, aquí básicamente les puedo explicar, aquí tenemos tres, este es el perfil temporal, o sea, es cómo evoluciona en el tiempo la onda fotoacústica, la onda de sonido. Entonces tenemos básicamente si se fijan, tenemos ruido primero, que es lo normal, ¿verdad? Luego tenemos un brinco hacia arriba, que es una expansión, es básicamente la perturbación mecánica que tenemos en este caso. Es una expansión del fluido que está alrededor de nuestro elemento que está produciendo la onda acústica, ¿verdad? Luego tenemos un valle, ¿verdad? En este caso, que es pues básicamente un mínimo, pues, o en otras palabras, físicamente lo que representa esto es una compactificación, o sea, después de que tenemos una expansión o rarificación,
tenemos una compactificación, se vuelven a comprimir después de que sienten esta perturbación. Y luego tenemos perturbaciones menores producidas como, digamos, por, pues, por la expansión de la onda, ¿no? Básicamente. Pero el punto inicial, el punto principal es este pico que tenemos ahí al principio. Ok. Además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí y que hay que cuidar aquí. Bueno, y perdón, pero les mencionaba esto, esta curva se las presenté aquí porque, pues, si se ven, es una curva que está bastante bien definida, pero depende de muchos factores. Por ejemplo, obtener una frecuencia, una curva así, pues no está tan trivial, ¿eh? O sea, sí es un poco latosón. De manera experimental me refiero, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho que ver con todos estos aspectos que les mencionaba antes. Otra de las cosas que tenemos que considerar es que no siempre va a pasar que el tejido sea semitransparente a la radiación láser, ¿no? Eh, Sino que puede absorber. O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso de tejidos donde no tenemos una gran cantidad de sangre. O sea, no sé, o tenemos una densidad no sé, de grasa muy grande, ¿no? La grasa, pues básicamente, pues, no le afecta, o sea, no hay elementos en la grasa que produzcan este efecto fotoacústico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que pensar justamente qué le va a pasar al tejido cuando ponemos esto. No sé si a ustedes les ha tocado conocer a alguien que ha ido a depilación láser, pero por lo que me han contado parece que terminan con la piel toda caliente y enrojecida por toda la energía que les ponen ahí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso. Pero bueno, y es esto que les menciono, no hay que abusar tampoco de la luz que les ponemos, no queremos hacerles hoyos a las personas. Y por último, a ver, denme un segundo. Ahí está, perdón, se me desconectaron mis audífonos. Y en continuación, perdón, les estaba hablando, justamente hay tejido que no necesariamente tiene elementos que puedan producir este efecto fotoacústico, ¿no? Que puedan llevar a cabo el efecto fotoacústico. Entonces, lo que se puede usar en este caso son lo que le llaman agentes de contraste acústico para mejorar el resultado. Es decir, son básicamente elementos de dopaje que les metes tú a la muestra para que puedas entonces distinguir mejor lo que quieres ver, ¿no? ¿Y qué se usa mucho de agente de contraste? Pues básicamente se usan estas cosas que llamamos nanopartículas, que son partículas que tienen diámetros de alrededor de 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿no? O sea, muy, muy pequeñas. Y pues básicamente estas son esferitas, básicamente, bueno, casi esferitas. Depende de qué también las hagan, ¿no? Las hagan los fabricantes. Hay nanopartículas de muchos materiales, en concreto, por ejemplo, plata, que estas se usan mucho en la parte de asepsia, porque creo que parecen, que tienen la propiedad de destruir la membrana celular de las bacterias, entonces sirven mucho para desinfectar y cosas así. También hay de oro, hay de aleaciones de diferentes metales y tienen una parte importante que ver en lo que les voy a explicar más adelante, ya no del problema inverso, sino en la parte en la que yo trabajé en concreto en esto, ¿no? En la que estoy trabajando en esto. Y bueno, eso es más o menos un poco a manera más formal de lo que hablamos, de lo que hay del efecto fotoacústico ahorita, ¿no? Y vámonos ahora sí a la parte escabrosa, que es la parte de los fundamentos físicos, ¿no? Ok, entonces, bueno, a pesar de que ahora creo que se entiende mucho mejor que en la época de Bell y de Rayleigh y de Röntgen, pues básicamente pues muchas cosas por entender en este fenómeno, ¿no? Y pues bueno, aquí lo que les quiero decir es, les voy a poner esta figura que me pirateé de este artículo que está aquí del archive. Justamente lo que hacemos en este caso, ahí tienen ustedes un tejido vivo en este caso, o como dicen, un medio semitransparente, por ejemplo, un polímero o el tejido, y tienen absorbedores, en este caso las nanopartículas que les mencionaba, ¿no? Entonces, lo que ustedes hacen cuando le avientan luz es que pues esta luz llega de manera reducida, obviamente parte se queda en la superficie, pero una buena parte se transmite hacia adentro del tejido y esto lo que produce es
pues, no sé, piensen ustedes, ¿qué pasa cuando depositan energía o sea, cuando le ponen una esfera de hierro a la luz del sol? Pues se expande, ¿no? Básicamente. Entonces, en respuesta de la energía que está adquiriendo, lo que va a pasar es que se van a calentar y se van a expandir. Eso es lo que vemos aquí en la imagen B, que tenemos una expansión térmica y tenemos una expansión producida por el aumento de temperatura, y en respuesta eso produce un cambio en la presión, que es lo que se ve también en la segunda fila del lado derecho. Y esa presión se propaga a través del medio. Ahorita no vamos a regresar a la parte que sigue, nada más quiero que se queden con estas primeras 4 imágenes. Y lo que se mide, pues justamente es con estos transductores ultrasónicos, que son los micrófonos que les mencionaba. Se mide este cambio en la presión, que pues se puede entender como una onda de sonido, básicamente, porque eso es, ¿no? Y por otro lado, pues también se puede hacer esta otra idea de detectar esos cambios de temperatura, que pues eso ya es una idea un poco más sofisticada, y pues ver esta onda térmica virtual que tenemos ahí, pero bueno, no me quiero entrar en esos detalles porque están escabrosos, entonces bueno, nada más dejémoslo así. Básicamente el mecanismo es una respuesta del material debido al aumento en la temperatura, y por lo tanto hay una respuesta mecánica de los absorbedores, que en este caso son estas nanopartículas que pueden ser de lo que sea, ¿verdad? Bueno, de algunos materiales. Y entonces, pues bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Se expande, baja la temperatura y se propaga esta onda, ¿no? Entonces, la respuesta del medio, de los absorbedores en concreto, a la iluminación es calentamiento, y entonces disipación térmica y una propagación mecánica, que en este caso es la presión, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues no es lo mismo echarle un láser de estos que son de apuntadores al cuerpo, ¿verdad? Que usar uno de esos láseres que les mencionaba yo, que usan para depilar gente o para borrar tatuajes. ¿Por qué? Pues porque tienen diferentes niveles de energía, ¿no? Entonces, obviamente, la respuesta, aunque hay un cierto intervalo, ¿verdad? La respuesta no siempre es la misma. La respuesta de los absorbedores o del material que produce el efecto fotoacústico no siempre es la misma. Va a depender mucho de la energía que ustedes le estén aventando, de la luz que le estén aventando, ¿no? Entonces, vámonos a eso. Básicamente ahora casi todo lo que se hace en fotoacústica a nivel biomédico, digamos, tiene que ver con usar láseres láseres pulsados que se van pulsando con una frecuencia bueno, con un intervalo, perdón, de alrededor de microsegundos hasta femtosegundos, ¿no? Lo que esto produce es que como les mencioné hace rato, la respuesta mecánica del medio, ¿verdad? Del absorbedor en este caso, esté desde los cientos de kilohertz hasta las decenas de megahertz, es decir, ultrasonido, ¿no? Y bueno, justamente lo que les decía, tenemos diferentes regímenes que van a estar caracterizados por la cantidad que le depositemos de energía al tejido, ¿no? En este caso. Y entonces aquí va, ¿no? Digamos, es un esquema que les quería presentar, que pues es básicamente estas regímenes que hay diferentes, en las cuales las partículas reaccionan de manera diferente a la deposición de energía por medio de la luz que estamos haciendo. Entonces, digamos, en el inciso A llega esta radiación al absorbedor, que puede ser esta nanopartícula, o puede ser incluso, no sé, yo los he visto que hacen experimentos con tornillos, ¿verdad? Y eso produce este decaimiento, esta perturbación que se calienta, y entonces produce esta expansión en este medio, y la pueden medir justamente. Obviamente, si tienes al absorbedor en aire, por ejemplo, pues la perturbación mecánica va a ser mucho menor que si la tienes en un fluido, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y esto obviamente le haces diferentes cosas, sobre todo cuando son nanopartículas. Pensemos en partículas que son tan pequeñas. Tú le estás aventando cantidades de energía que son bastante altas. Entonces, si tú le avientas suficiente energía, pues vas a ir haciendo cosas diferentes. En general, lo que se busca es que que los experimentos biomédicos se hagan en el régimen que les llaman termoelástico. Termoelástico se le llama así porque básicamente lo que haces tú es que nada más la expandes y luego se regresa solita después de que liberas energía de manera mecánica. La partícula regresa a ser la misma sin que le hagas nada, ¿no? Entonces le podrías volver a hacer lo mismo una y otra vez sin que haya problema, hasta que, pues obviamente, si tú o si
tú haces muy seguido el experimento, le incrementas la energía, vas a empezar a producir deformaciones porque pues puede ser que haya ebullición dentro de la nanopartícula y que se deforme de manera bastante notoria, ¿no? Y luego, pues otra cosa es que, no sé si ustedes han visto los láseres industriales, pero pues ustedes pueden aventar un láser industrial a una plancha de acero y básicamente la pueden vaporizar, ¿no? Básicamente. Y entonces, esos son los regímenes que van pasando, que van siguiendo, ¿no? Ustedes hacen daño mecánico cuando ya le hacen que la nanopartícula se fracture o se rompa, o pueden hacer que incluso cambie de fase, ¿no? Incluso llegar a la fotodegradación, que bueno, ya eso es demasiado. O sea, entonces obviamente no queremos, si queremos hacer un diagnóstico no invasivo, pues queremos estar en el régimen donde tenemos que usar la menor cantidad de energía, pero podemos detectar a los absorbedores de manera más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos mecanismos. O sea, obviamente le estoy dando una explicación. Se los quise presentar, porque esto me lo pasó uno de los miembros del grupo en el que colaboro en esta parte. Hay muchos mecanismos. Yo les mencioné esto de aumento de la temperatura, relajación térmica, expansión termoelástica, pero hay muchos, o sea, este mismo fenómeno se presenta, este fenómeno de la perturbación mecánica se presenta incluso con otras cosas, ¿no? Pero digamos que estas cosas, pues son complicadas todavía de entender, los procesos fotoquímicos, el movimiento molecular. Entonces, bueno, hay muchas cosas que contribuyen a la generación fotoacústica cuando ustedes, por ejemplo, hacen no solamente radiación pulsada, sino campos eléctricos pulsados, pero bueno, pueden hacer bastantes cosas. Ahí luego platicamos de eso, David. Pero bueno, entonces siguiendo, ¿no? Nada más con esto. Esa es más o menos la parte que físicamente representa esto, ¿no? Y ahora sí, creo que sí me va a dar tiempo de pasar a esto, ¿sí? A los problemas actuales. Una de las cosas que se está estudiando apenas es la coherencia fotoacústica, que es muy importante. ¿Por qué? Porque les voy a mencionar por qué es importante ahorita. Básicamente lo que queremos saber es si el efecto fotoacústico genera una señal coherente. ¿Qué quiere decir con que sea coherente? Pues básicamente que haya una correlación entre las señales que se generan, ¿no? O sea, que si yo le aviento luz a una nanopartícula, esta me produzca una respuesta con ciertas propiedades y que cuando yo lo vuelvo a hacer me genera una respuesta muy parecida, digamos, ¿no? Que pueda existir en este caso, es lo que me interesa, para poder hacer predicciones sobre cómo son las respuestas generadas a esta excitación de luz en el término mecánico, ¿no? En la parte acústica. Digamos un poco que aquí tenemos la idea de la coherencia tanto de sonido como de luz, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso A tenemos una lámpara, la lámpara pues en luz policromática pues genera muchas longitudes de ondas diferentes y en este caso no tiene coherencia espacial, en este caso, no, temporal, perdón. Y bueno, en este caso, pues cuando usan un láser que generalmente son monocromáticos o cercanamente monocromáticos, pues tienen las mismas características, ¿no? Igual cuando hablan o pues, por ejemplo, si usan un generador de ondas y conectan a una bocina, pues la frecuencia que se va a producir es la misma, ¿no? A menos que la cambien. Entonces, bueno, cuando ustedes hablan o cuando una persona habla, pues hay una mezcla de diferentes frecuencias dependiendo de la entonación que use la persona, de la intensidad de la voz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Aquí, pues bueno, en el caso la parte importante de la coherencia es que digamos que la coherencia, pues, genera este fenómeno de interferencia que ya saben ustedes que pueden aumentar o matar completamente las ondas, que puede ser, o sea, eso es justamente la interferencia constructiva y la destructiva es cuando la matan, que esto se usa mucho en la parte acústica, cuando un arquitecto diseña un auditorio tiene que pensar en que la posición donde está el oyente tiene que haber una interferencia constructiva máxima, por ejemplo, y cuando eso no se alcanza, pues es obviamente porque el espacio no está diseñado con estas características, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de ondas electromagnéticas, pues la coherencia es una cosa súper bien estudiada, ¿no? O sea, es una cosa que se les enseña a los estudiantes de licenciatura incluso, ¿no? Entonces, bueno, eso no hay mucho que hacer. Pero en el caso del efecto fotoacústico, la parte de la coherencia de ondas acústicas no está tan explorada, no está tan
tan construida, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en este caso, pues, pues es importante en la parte de los problemas por resolver todavía la fotoacústica, entender esta parte de la coherencia. Y bueno, yo de lo que conozco, lo que he trabajado con Enrique justamente en esta parte de la coherencia, pues hemos encontrado que hay poco desarrollo en la parte de la bibliografía, de la parte de la coherencia. En realidad, casi todo se centra en la construcción experimental del proceso y en las aplicaciones prácticas, pero en estas cosas de primeros principios casi no hay nada hecho, ¿no? De hecho, aquí les mencionaba una referencia, la referencia 7, en la cual se presentan pues algunos modelos efectivos de esta coherencia fotoacústica que parece que sí existe justamente. Y bueno, esto es importante porque de tener coherencia fotoacústica podríamos mejorar significativamente la generación de imágenes, ¿no? Podríamos hacer imágenes con mayor resolución porque podríamos bajar el ruido que tenemos y aumentar las señales, entonces la señal efectiva realmente. Entonces esto nos ayudaría justamente a no tener que meterle tanta mano en la parte de los algoritmos, sino tener una serie de datos más limpios, digámoslo así, ¿no? Y bueno, pues el problema, digamos, es que aquí todavía los modelos que se han hecho son modelos lineales, en su mayoría para la coherencia, o son modelos puramente efectivos, ¿no? Que bueno, muchas veces eso es la única alternativa que tenemos. Pero bueno, justamente con Enrique estuvimos trabajando en esta parte, aquí les dejo la referencia 8, que estuvimos trabajando con Enrique en esta idea de la coherencia como un mecanismo importante en la generación del efecto fotoacústico. Y pues hemos encontrado que sí, aparentemente hay coherencia, tiene que haber coherencia cuando juega un rol importante, digámoslo, en la generación de la señal y cómo se detectan las señales. Y bueno, y lo podemos ver en cómo se detectan las señales fotoacústicas para cierto tipo de muestras, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente sí. Y bueno, regresando ahora sí a esta imagen, vamos a la otra parte que yo les quería mencionar, que es lo del problema directo, justamente, que es, recuerdan que les mencionaba el problema inverso hace rato, pues entonces digamos que aquí el problema directo es lo opuesto. Básicamente tenemos una señal fotoacústica que queremos reconstruir a partir de la distribución de partículas que tenemos, de los absorbedores y de las propiedades físicas que tienen estas, ¿no? O sea, nosotros no queremos los datos los vamos a generar después, lo que queremos es saber cómo generar esos datos justamente, ¿no? Y entonces es, digamos, el problema que usualmente resolvemos en física, ¿no? Bueno, normalmente, bueno, ya en los casos ideales creo, ya no estoy tan seguro. Pero bueno, entonces, pues básicamente lo que tenemos es esta parte del problema directo. ¿Por qué? Porque esta idea está muy dejada de lado. Les mencionaba hace un momento que la mayor parte de los desarrollos se hacen, o del desarrollo experimental, del desarrollo de investigación en estos temas, se hace en la parte de la experimentación o en la parte de la aplicación, no en los primeros principios, porque sabemos cómo generar el ultrasonido, sabemos qué hacer con él, pero pues no entendemos bien los mecanismos en los cuales funciona ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos hacer es básicamente contar con una descripción teórica de la presión generada, de esta presión que les pongo aquí de nuevo en esta imagen, y ver cómo se distribuye esa presión en el medio justamente. Y ver, por ejemplo, si yo tuviera solamente un absorbedor, ¿qué pasaría cuando yo le aviento el láser? ¿Cómo reacciona y qué onda de presión me genera, ¿no? Entonces, bueno, para hacer esto, nosotros, bueno, de nuevo les digo, esto no se ha estudiado mucho. De hecho, creo que una de las pocas referencias que se hizo, que hay en el tema, se hizo en el 78, hace ya un buen tiempo, ni siquiera se llamaba efecto fotoacústico todavía, creo. Entonces, bueno, de hecho ahí dice, ¿no? Laser generated stress waves in liquids. Entonces, bueno, justamente estas soluciones que se hicieron, pues son pocas las que, es una de las pocas soluciones que se han hecho, ¿no? Entonces nosotros dentro del grupo de trabajo en el que estoy, hemos estado trabajando, en concreto he estado trabajando con Enrique en esta parte, en esta línea de trabajo de resolver el problema directo, construyendo un modelo físico matemático que nos permita justamente describir cómo es que reacciona cuando llega un fotón de luz láser a una nanopartícula de oro, cómo reacciona esta nanopartícula, qué hace, cómo se genera la onda de presión
qué respuesta hay en el medio, ¿no? Entonces, bueno, justamente pudimos nosotros construir un modelo que pues es relativamente exitoso, digámoslo, pues no vaya a ser demasiado pretencioso, pero bueno, digamos que nosotros trabajamos de nueva cuenta en el régimen termoelástico y metimos ingredientes de la termodinámica en equilibrio, que pues me dirán ustedes, pero ¿por qué? Pues si aquí está todo fuera del equilibrio, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pueda aventarle luz, que haya presión ahí expandiéndose y que pues diga que todo está en equilibrio? Pues no, realmente como estamos hablando de termodinámica, estamos hablando de sistemas grandes, ¿no? O sea, a nivel macroscópico. Entonces, lo que le pase a nivel microscópico no me interesa tanto. Y a nivel macroscópico yo la veo exactamente igual. No empieza a hervir el agua, no empieza, o el tejido. Entonces, no hay un cambio de fase, digamos. Entonces, no hay una cosa que me diga que estoy saliéndome del equilibrio termodinámico. Y bueno, otra cosa que hicimos pues fue considerar un perfil temporal de iluminación que es una delta de Dirac. ¿Por qué? Porque físico y es más fácil, básicamente. Entonces, bueno. Entonces, nada más para cerrar ya esta parte, les voy a presentar un poco los ingredientes que nos llevaron a construir este modelo. Primero, pues básicamente partimos de la segunda ley de Newton, bendito Newton, ¿no? Pero en medios continuos, que es esta ecuación que les pongo aquí. Digamos, la pregunta que nos hicimos es cuál es la fuerza, cómo es la fuerza que actúa sobre un elemento de volumen cuando lo comprimes, ¿no? Queremos ver qué le pasa al líquido, básicamente. Y entonces, bueno, usamos esta ecuación que tiene ahí ese gradiente de presión y que tiene la densidad y la velocidad justamente de propagación en el medio, ¿no? Esta parte no quiero meterme tanto en las ecuaciones porque, bueno, no tiene tanta, o sea, no les voy a dar los detalles matemáticos porque si no me tardo otras 3 horas. Entonces, bueno, el segundo ingrediente que queremos meter aquí es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el cambio de masa dentro de una superficie cerrada? Que básicamente, ¿cómo cambia la masa en una superficie cerrada, ¿no? O sea, metemos la conservación y de nuevo aparece en esta ecuación ahí que tenemos, que tiene que ver con esta densidad y con esta divergencia de la velocidad, ¿no? El tercer ingrediente que tenemos aquí, pues es este cambio de energía. Obviamente lo que estamos haciendo es depositarle energía luminosa, ¿no? Energía en forma de luz, fotones de luz a nuestra muestra. ¿Cómo reacciona nuestra muestra a un cambio de energía, ¿no? Y entonces justamente metemos esta ecuación de balance de energía, donde ahí aparece esta H, que es el campo el campo magnético en este caso. Bueno, entonces metemos, no es el campo electromagnético, perdón, es la energía, perdón, sí, la energía. Entonces, bueno, la metemos ahí y tenemos ahí nosotros otras cantidades que aparecen ahí, que es esta S misteriosa y esta T misteriosa, que son la temperatura básicamente y la entropía. Y dijeron, bueno, ¿de dónde sale la entropía? ¿No? ¿De dónde sale la temperatura? Pues bueno, pues como estamos hablando de cambios de energía, de balance de energía, pues lo que tenemos que hacer es meter la primera ley de la termodinámica, que recuerden, no es más que otra manera de expresar la ley de la conservación de la energía. Ahí se las puse, ¿no? Pero bueno, después de hacer mucha álgebra, llegas a esa ecuación, básicamente. Y por último, el último ingrediente es que, bueno, pues medir entropía es una cosa que es del diablo, básicamente. ¿No? Todavía no sabemos cómo medir la entropía en estas fechas, entonces, bueno, o si se puede medir siquiera, yo digo que no, pero bueno, entonces, pues hay que usar la termodinámica, porque la termodinámica tiene un montón de relaciones útiles que usan muchos los ingenieros cuando no quieren medir cosas estrambóticas como la entropía, ¿no? Entonces usamos un montón de relaciones termodinámicas para poder escribir una relación de variación de densidad y de entropía en términos de otras cosas que nos parecen más bonitas como presión y temperaturas, módulos de, bueno, o calores específicos, módulos de compresibilidad, etcétera, todas estas cosas que usan los ingenieros para medir cosas, ¿no? Entonces, bueno, y pues aquí nada más las pongo las 5 ecuaciones que usamos nosotros para llegar al modelo. Básicamente el modelo al que llegamos, después de mucha álgebra, ¿verdad? Esta la hicimos entre Enrique y yo aquí. Pues llegamos a estas dos ecuaciones acopladas. Estas son dos ecuaciones diferenciales acopladas. Que pues una define la difusión de la temperatura y la otra es una ecuación tipo onda para la presión, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo demás es pues hacer métodos matemáticos para encontrar la solución a estas cosas y bueno, digamos que no los voy a aburrir con toda esa parte porque pues, ¿para qué, verdad?
Y pues les voy a presentar los resultados que encontramos cuando comparamos nuestro modelo con el modelo de Sigrist que les mencionaba hace un ratito. Y pues básicamente se parecen bastante. Predicen los picos de rarefacción a distancias bastante similares. Vean el eje de tiempo, ¿verdad? El tiempo es bastante cercano. Y bueno, ahí tenemos dos de Sigrist. De hecho, la azul es la de Sigrist así completita. La amarilla es una aproximación que se puede sacar ahí Sigrist lo dice en su artículo, cuando tienes distancias grandes, y la verde es la de nosotros. Es la solución analítica para una sola nanopartícula, obviamente. O sea, imagínense que tienen una nada más. Obviamente no tienen una en un tejido, pero bueno, digamos que esa es la cosa, ¿no? Y bueno, ya para presumirles, les voy a presumir los resultados que hacemos, porque obviamente comparamos esto con un experimento. Pues obviamente no tiene caso que me ponga a matar el lápiz si no tiene, si no hacemos una comparación experimental con esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí Enrique se puso a hacer todos los experimentos y sacamos una serie de gráficas. Bueno, se hicieron más cosas, pero obviamente en esta parte que les quiero mencionar, la parte importante es que se hicieron una serie de simulaciones también con esos resultados analíticos. Dijimos, bueno, no tenemos una nanopartícula en un tejido, tenemos un montón, tenemos del orden pues de cientos de millones, ¿no? Digamos, entonces obviamente cuando yo mido en un transductor una señal fotoacústica, lo que tengo es el resultado de combinar todas esas señales. Por eso les mencionaba que es importante la coherencia, ¿no? Imagínense que tengan un montón de señales diferentes, pues el ruido va a ser más grande y se va a perder más la señal. Perdón. Entonces, bueno, aquí en la C tenemos el experimento, básicamente. En la B tenemos la simulación y en el A tenemos el resultado de la onda que medimos con una sola nanopartícula. Entonces hay que tener cuidado porque, aunque no se vean parecidas, la gráfica A es una gráfica para una sola nanopartícula. La B es una simulación para miles. Me parece que llegamos a 10,000, por ahí una cosa así. Pero obviamente esto está constreñido por el poder de cómputo. Estas simulaciones tengo que decir que las hicimos en el clúster de una universidad de Estados Unidos. Nos prestaron su clúster de datos para poder hacer la simulación con miles de partículas y fue bastante tardado. Sí, ahí Enrique se tardó bastante haciendo estas simulaciones. Y los experimentos, pues obviamente son con una cantidad realista de partículas, ¿no? Digamos millones. Entonces, aunque se parecen, pues obviamente va a haber diferencias, no pueden ser iguales porque no podemos simular la cantidad de partículas que tenemos en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, digamos que pues no está tan mal, más o menos predicen los picos ahí en el mismo lugar, pero bueno, este es el arreglo del experimental que usó Enrique. Tenemos un láser, tenemos unos colimadores, ¿verdad? Tenemos ahí nuestro osciloscopio y nuestra celda. Ahí en la parte 12 tenemos la celda donde poníamos nuestra muestra, que era una muestra de un no era polivinilo. Bueno, no me acuerdo de qué era la muestra en este momento, pero bueno, el caso es que así se hacía en la detección. Ahora se las puse para que no nos crean que nos estamos inventando las cosas. Y pues ya, básicamente ese es un problema, ¿no? O sea, básicamente podemos hacer un modelo, pero no estoy diciendo que nuestro modelo sea tan bueno, entonces todavía falta mucho por hacer, de hecho. Entonces, bueno, esa es una de las predicciones que hacemos. Y pues, ¿qué tenemos a futuro? Básicamente, ya para cerrar. Pues bueno, a futuro tenemos que considerar una mejor aproximación, porque si se fijaron todo lo que usé yo, pues dos cosas, ¿no? Era termodinámica en equilibrio y la otra era totalmente clásico, ¿no? Entonces, obviamente, la interacción que hay entre un fotón y bueno, unos átomos de materia, perdón, o los átomos de las nanopartículas, pues no son una interacción que se pueda considerar clásica, ¿no? O bueno, una serie de fotones. Entonces, meter la parte cuántica podría ser interesante, pero yo creo que va a ser bastante complicado. Otra cosa que se puede hacer es empezar a hablar de escalas mesoscópicas, es decir, empezar a hablar no del bulto completo de la muestra, sino de pedacitos de la muestra que pues nos pueden dar más información de lo que le pasa, que eso es hablar de flujos de calor, de flujos de entropía, que es básicamente hablar de termodinámica fuera del equilibrio. Y la otra, pues empezar a hacer análisis estadístico, como el que se hace justamente en mecánica estadística para ver cómo son estas cantidades que estoy observando a nivel microscópico, ¿no? Que eso yo lo veo bastante difícil, pero bueno, digamos que eso es una de las cosas que se puede hacer que yo pienso que se pueden hacer para empezar a entender mejor este fenómeno, ¿no? Y eso es en cuanto al problema directo. En cuanto al problema inverso,
Pues básicamente para la parte de la aplicación, yo creo que lo que se puede hacer es construir mejores técnicas experimentales y pues utilizar mejores algoritmos computacionales. Es decir, pues bueno, tener mejores sensores, ¿verdad? Diseñar mejores experimentos o estudiar de manera computacional el problema directo para entender mejor el problema inverso, que es lo que estuvimos haciendo Enrique y yo. Y la última, pues mejorar los algoritmos que, pues como ustedes saben, pues tienen un montón de datos y esto, pues, a la gente que trabaja en ciencia de datos les sonará, pues podemos, la gente ya de hecho lo está empezando a hacer, empezar a utilizar técnicas de machine y deep learning para resolver el problema inverso, ¿no? Es decir, tener un montón de datos y ver qué podemos hacer con esos datos para poder utilizar el aprendizaje máquina para que generen las imágenes a partir de esos datos, ¿no? Imágenes mejores. Entonces, bueno, que es justo como se hace en la imagenología ya más tradicional, ¿no? Digámoslo así, en estos momentos. Y bueno, ya nada más para terminar, pues les presento parte de nuestro grupo de investigación. Obviamente tenemos colaboraciones con más gente que se dedica a hacer estas cosas, gente del Hospital General de la Ciudad de México, gente de la UNAM también, gente del CIO, del Centro de Investigaciones en Ópticas, etcétera. Pero bueno, tenemos ahí a Gerardo Gutiérrez Juárez, que es una de las personas que es pionera de esto en México, también a Luis Polo Parada, que está en la Universidad de Missouri, a Rigoberto Castro Beltrán, a David Siviak, que está en el Centro Nacional de Meteorología. Él no tiene foto porque es tímido, y también tenemos a Francisco Javier García Rodríguez del Tecnológico de Celaya, y pues ahí tenemos algunos estudiantes, ¿no? Obviamente hay más, los estudiantes asociados, y pues bueno, y nada más para cerrar, pues bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo esta imagen que algunos de las gentes que hacen fotoacústica odian porque dicen que pues no está correcto, ¿verdad? Pero bueno, se las puse ahí nada más porque es una de las imágenes más conocidas. Y pues gracias. Excelente, Lenin, muchísimas gracias. La verdad nos diste un panorama súper amplio de esto del efecto fotoacústico y muy completo, la verdad. Gracias. Teoría, investigación actual, historia, muchas cositas, cosas experimentales, la verdad. Me la pusiste difícil, debo de decir, ¿eh? Súper interesante, la verdad, muy, muy, muy padre. Y bueno, me parece que justamente, ¿no? Lo que bien decías al principio, para hacer un efecto o un fenómeno físico que se conoce desde 1880, realmente es poco conocido actualmente, ¿no? Y poco trabajado. Yo no conozco muchos grupos de investigación que trabajen en cosas de fotoacústica, ¿no? Sí, Entonces, obviamente, perdón, obviamente como sabes, cualquier desarrollo experimental en países como México suele ser un poco más complicado. Yo creo que esa es la diferencia principal entre México y otros países desarrollados, es que ellos tienen los recursos para comprarte láseres de 1 millón de pesos, ¿no? Y aquí pues un laboratorio normalmente una universidad pública no se puede permitir gastar 1 millón de pesos en un láser. sí. Bueno, pues entonces yo creo que ahora vamos a ver si hay algunas preguntas. Alguien que esté acá en vivo en la transmisión de Zoom. ¿Quiere hacer alguna pregunta, César? Te veo ahí. Con ganas de preguntar. Siempre tengo ganas de preguntar. Ya te conozco. Ya, no, me gustó mucho igual la presentación. Pero ahora sobre todo al principio, cuando estabas hablando de lo que es el efecto fotoacústico, uh, uno dice, bueno, sí, yo puedo excitar cosas con ondas electromagnéticas, al final del día son vibraciones, y puedo transmitir energía a un material que pues, también va a vibrar, y a lo mejor esa vibración es acústica. Pero las ondas electromagnéticas son esencialmente distintas a las ondas mecánicas. Claro, sí. En particular, ¿hay como una suerte de polarización mecánica o no hay? No sé si, parece o sea, es que el hecho de que haya coherencia creo que sí indica que por ahí puede haber una polarización, alguna especie de polarización. Yo no digo que sea polarización realmente, pero es un fenómeno análogo, digamos, porque Eso. vibran de manera igual, creo. O sea, es que ese es justo el problema con el efecto fotoacústico. No es tan claro a nivel de primeros principios cómo funciona. Porque bien dices, ¿no? O sea, la naturaleza de una onda electromagnética es muy diferente a la de una onda mecánica, ¿no? Entonces, obviamente lo que está pasando ahí es que hay una interacción entre un fotón que llega
y los átomos que forman al absorbedor, que en este caso pues estamos hablando de nanopartículas, ¿no? ¿Qué le pasa al absorbedor al recibir esa radiación electromagnética, ese fotón? Pues obviamente le pasan muchas cosas, pero a la gente no le interesa esa parte. Lo que le interesa es la respuesta que le da al medio, ¿no? Que es justamente este aumento esta perturbación mecánica. Sí, pero justo, digamos, si tú polarizas luz o tienes un dispositivo que es capaz de filtrar, o sea, si eres capaz de entender cómo funciona la polarización, puedes diseñar filtros. Entonces podrías como filtrar el cacho de onda mecánica que no quieres porque tenga alguna propiedad análoga a la polarización circular izquierda. Podría ser, sí. No sé si lo O, pueden hacer, es que justamente no sé. Creo que esa parte no sé si alguien se la ha preguntado alguna vez, ¿eh? Según yo, eso es algo muy de vanguardia, ¿eh? O sea, yo creo que es muy poco estudiado y actualmente yo estaba leyendo algo, de hecho la doctora Volke la otra vez estaba platicando algo de la polarización del sonido, justamente. sí, Sí, justo, o sea, yo no sé, por ejemplo, o sea, uno nos enseñan en la escuela, pues, las ondas electromagnéticas son transversales y las ondas de sonido son longitudinales. Pero resulta que sí nos enseñan polarización de ondas transversales, pero nunca realmente escucho, o sea, yo no sé si existe o no, sí, por eso le pregunto no. a Lenny, si hay polarización de ondas longitudinales. No lo sé, es una buena pregunta. Tampoco lo sé. Justamente porque tampoco me la enseñaron. Y creo que en este punto en el que estamos al desarrollo de la fotoacústica, creo que no es claro todavía que se puede. Pero es una idea interesante, de hecho, fíjate, ya me pusiste a pensar. Espero que Gerardo esté viendo la plática. Igual podemos platicar después con él. Digo, tú has platicado con él, entonces creo que hay muchas cosas que se pueden hacer de esta parte, ¿no? Sí, seguro, sobre todo porque te pasaste repitiendo que la parte de primeros principios, pues, Sí, ¿no? siempre que alguien dice, aquí no hay mucho, es una invitación, aquí es donde hay que trabajar. Sí, digo, yo acabé justamente ahí en este grupo de trabajo por esa razón, porque la parte experimental es muy entendida. O sea, la gente ya sabe qué tiene que hacer para producir efecto fotoacústico de manera empírica, ¿no? O sea, es súper bien trabajado eso, pero cuando les dices, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Podemos filtrar la señal? ¿Hay coherencia? ¿Hay polarización? Ese tipo de cosas. Ajá. No se Sí. sabe. Exacto. Oye, So, Lenny, otra pregunta. Sí, David. ¿Actualmente se ocupa esta tecnología y este efecto fotoacústico en algo? O sea, ¿realmente tiene una aplicación ya actual en cosas biomédicas, como platicabas? O sea, ¿ya se usa para algo? ¿O realmente Pues apenas está todavía en fase muy de no, de investigación? hecho, creo entender que en Estados Unidos ya se venden máquinas de efecto fotoacústico médicas, biomédicas en general. No sé qué también funcionen, no sé qué tan buenas sean las imágenes que te generan, porque pues como te digo, el estado del arte es que la gente está trabajando en meterle machine learning a esto. Pero sí, bueno, que machine learning es otro animal muy escabroso, pero, pero, eh, pero en principio ya hay implementaciones comerciales de esto, sí. Ya. Oye, pero es lo que usan perdón, dale, David. bueno, te iba a preguntar que al principio, Lenin, habías platicado que dependiendo de los materiales, cuando tú excitas con ondas electromagnéticas al material, bueno, dependiendo del tipo de material, a veces produce las ondas mecánicas de sonido y a veces no, ¿no? O sea, Sí, depende del material. ¿Sabes cómo de qué depende? O sea, ¿qué tipo de materiales son los que sí presentan este fenómeno fotoacústico y cuáles no? ¿Se sabe alguna característica? pues los que yo sé que lo presentan son algunos metales y pues algunos materiales, o sea, que pueden. Creo que tiene que ver, o sea, bueno, no estoy seguro porque justamente no es tan claro, pero por ejemplo los metales como el oro, la plata, estas aleaciones metálicas sí lo presentan el selenio que mencionaba, pero por ejemplo materiales como no sé, materiales plásticos, ese tipo de cosas no producen efecto fotoacústico, porque tiene que ver en la manera o sea, creo que el mecanismo tiene que ver más bien con la forma en la que absorben el calor, ¿no? Mm. Bueno,
sí, o sea, en la que se da el incremento de temperatura, perdón, en este caso. Y supongo que también Y la propiedades transferencia, elásticas, ¿no? Del justamente. medio. Ujú, Por eso es un fenómeno termodinámico, por eso sí, te interesa. a mí sí, 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 sí. ¿Qué es lo que Sí, o sea, cuando pusiste tus gráficas así de temperatura y presión y de cómo se van propagando las ondas, ujú, o te pusiste un nombre ahí como pseudo-ondas, no me acuerdo qué era. mm, sí, sí, sí. Oye, Lenin, aquí hay Pero una bueno, pregunta. dale. Perdón, César. Acá tenemos una pregunta en el chat, en la transmisión en vivo, y nos Sí. pregunta Areli Valencia que para expandir tu modelo, ¿qué tan complicado sería implementar la parte de la mecánica cuántica? ¿Si lo ves Uy, viable, no lo ves viable? no sé, digo, creo que está difícil el asunto, ¿no? Porque, bueno, describir, o sea, la parte cuántica de por sí es una cosa, perdón con la gente que hace mecánica cuántica, es una cosa horrorosa, ¿no? Entonces, la parte de la interacción entre el fotón y los átomos es bastante complicada. Pero los sistemas son complicados en realidad. Entonces, creo que la extensión cuántica, aunque yo la puse ahí porque pues me quise ver valiente, creo que no es una cosa que se pueda hacer cercanamente, ¿no? O sea, creo que habría que hacer un buen análisis de cómo está el estado del arte en ese aspecto en particular. ¿No crees que podría ser, más que mecánica cuántica, esto es algo más como campista? O sea, se empieza a ver Pues, como ándale. cosas de muchos cuerpos, cosas en las que estás interactuando con fotones, cosas que tienen muchísimas Sí. partículas. Modelar N cuerpos cuando N es muy grande en mecánica cuántica es buena suerte. Ojalá, Pero hacer ojalá y un sea campo a lo tipo mejor, campo medio, ¿no? a lo mejor es más simple desde el punto de vista Ajá. técnico. Sí, puede ser que sí, pero no estoy seguro. Mi conocimiento de teoría de campos es bastante limitada. Entonces, no sé, no sé. Creo que igual tiene razón por ese lado. Puede ser que una teoría de campos funcione mejor aquí en este caso. Pues una teoría de campos siempre va a ser una cosa muy aproximada. Es decir, Ujú. no estamos haciendo campos cuánticos para hacer algo muy esotérico. ¿Quién sabe? No, yo creo que esta es una de esas cosas, uno de esos fenómenos en los que, como tienes interacción con un sistema de muchas partículas, utilizar un campo para aproximar es mucho mejor que utilizar un sistema de pocas partículas para aproximar uno de muchas. Sí, sí, es buen punto. Creo que por ahí tiene razón. Creo que bueno, dentro de... Sí, bueno, la ventaja lo podemos ver incluso en el modelo que hicimos nosotros, ¿no? Como es un modelo de muchos cuerpos, igual esta parte de las aproximaciones estadísticas también puede ayudar bastante, ¿no? Sí. Creo yo. Igual como decías, Lenin, tal vez una aproximación mesoscópica, ¿no? Algo Sí, más intermedio. sí, pero bueno, es que ya cuando hablas de termodinámica fuera del equilibrio, siempre es una cosa que a mí me da así como un poco de miedo, A porque ti y a suele ser, todos. sí, suele ser muy tenebroso, ¿no? Hablar en esos términos. Pero, Cualquiera ¿qué que tan haga. lejos del equilibrio está esto realmente? Realmente no mucho, esa es la cosa, ¿no? O sea, realmente si tú ves la muestra macroscópica cuando le haces esta iluminación con la luz láser, pues no hierve, no, porque aparte la haces muy, Exacto. muy corto, ¿no? O sea, no le empiezas a ver como te digo, o sea, no quieres que a la mano de la persona le salga un hoyo, ¿no? Entonces, justamente, no está tan lejos del equilibrio, pero creo que si quisieras ver efectos más finos, tendrías que irte a ese lado, ¿no? O sea, por ejemplo, resolver cosas como las que tienes en la imagen, así, Exacto, justamente detallitos aquí, allá, no sé, en el pensando en hígado de mejorar alguien. la resolución, digamos, sobre todo, ¿no? En este caso. Sí, Muy pero bien. digamos, de todas maneras, ok, sí es más complicado, en el sentido de que uh, no es mucho más fácil que mandarle radiación y resolver imágenes a la gente. Radiación ionizante, pues, que es al Sí, final del día lo que te hacen. O sea, quieres resolución así súper fina, pues tienes que interactuar duro con las cosas. O sea, lo más fino sí, que sí, puedes sí. hacer, tú lo dijiste, es agarras, cortas algo y lo ves. Sí, Eso exacto. es súper invasivo. ¿Quieres hacer algo con mucha resolución no invasivo? Pues tiene que ser radiación ionizante. Sí. Que creo que ahí es Y donde, ese donde, es, ajá, donde entra justamente esta parte de la mejora de los algoritmos computacionales, ¿no?
O sea, con un montón de Machine información, learning. exactamente, puedes empezar a hacer, que ya tú y yo lo hemos platicado bastante, ¿no? Con un montón de datos puedes empezar a hacer inferencias estadísticas al final de dónde deberían estar las cosas. Es más probable que no que esta manchita esté aquí con esta forma. Exacto. Pero no la viste. O sea, así como que tienes razón suficiente para adivinar que tiene esa forma y está ahí. Exacto, sí. Sí, por Que no es eso, lo mismo que verlo. por eso decía justamente que el Machine Learning también es otro ente bastante raro. Ya, qué locura. Súper bien. Bueno, Esto no suena sé como si algo que gustas- podría hacer David ahí diciendo, por aquí quiero que se vaya en la onda acústica. Yo creo que a David le podría interesar esta parte que mencionaba yo hace rato, ¿no? Que es estos otros mecanismos de generación del efecto fotoacústico. Déjame, voy para allá. Sí, caray, sí. Podría Esta, ser mira. interesante. Esta parte de los campos eléctricos pulsados. Esa parte puede ser interesante para David. Sí. Podría ser ahí. Ahí hay bastante que Luego, trabajar, ¿no? Y mientras haya hueco en la teoría, pues. sí, no, huecos Fíjate, hay como no tienes esta idea. es una buena gráfica para la gente que es como del capítulo y está pensando, bueno, pero seguramente ya se sabe casi todo, ¿no? ¿No? Muy difícil que encuentres un hueco en la ciencia que nadie ha explorado. Pero creo que este tipo de gráficas muestran exactamente dónde hay muchos huecos que No, la bueno, gente no pues entiende para nada. sí, exacto, ¿no? O sea, obviamente, pues ya todos los modelos bonitos y sencillos ya están hechos, pero la parte escabrosa, donde la vaca ya no es esférica, ahí es donde está la parte importante. Bueno, no es esférica, pero es como elipsoidal por ahí. Eso No, ya y la mete gente cree bastante que lo que no se complejidad. entiende son cosas que se han ido descubriendo ahora, ¿no? Y esto está descubierto No, desde no. 1880, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y no se entiende realmente la física detrás al 100%, no se entiende. Entonces, pues sí, suele ser muy sorprendente, ¿no? Sobre todo para los alumnos que están en la licenciatura o gente que apenas empieza su camino científico, como dice César, ¿no? Luego creen que ya todo está, ¿no? Y hay que descubrir cosas nuevas. Bueno, lo que ya se descubrió tampoco se entiende. Sí, exacto. Seguimos trabajando con las ecuaciones de Maxwell. O sea, Exacto. Exactamente, ¿no? En no es medio, que, o ¿no? sea, las ecuaciones de Maxwell es la parte simple. Seguimos trabajando con La la parte termodinámica. sí, que también hizo Maxwell. Bueno, Maxwell y Gibbs. Boltzmann. Bueno, Súper bien. Bueno, es no para sé, reivindicar a Maxwell de alguna manera. Sí, bueno, Menos Maxwell también conocido tuvo que Einstein. una parte muy importante en la termodinámica, sí, y en la mecánica Sí. estadística. pues muy bien, Lenin, una vez más, muchas felicidades, muchas gracias por esta Muchas plática gracias a súper ustedes. interesante, súper ilustrativa, muy completa. Ya no tenemos más preguntas en el chat, en la transmisión en vivo, entonces, para la gente que no haya podido ver pues esta interesante plática en vivo, les recordamos que están en todas nuestras redes sociales del capítulo estudiantil de SPY de la UAM Azcapotzalco. Véanlo ahí y pues bueno, sigan en contacto en todas nuestras redes sociales y nos veremos el siguiente mes para una sesión más de este seminario de la luz del capítulo estudiantil de SPY UAM Azcapotzalco. Pues muchas gracias a todos, los Muchas despido, gracias. César, Lenin, Valencia que están aquí, hasta luego. Nos vemos. Nos Gracias. vemos.